Bien, hermanos, esta noche me complace poder compartir en el Espíritu Santo la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda ser quien nos enseñe todas las cosas. Así que hemos tomado como temática, ¿es posible ser perfecto en nuestra carne? Y la respuesta es sí, y no solamente de serlo, sino que debemos serlo. Es decir, ser perfectos, ser totalmente perfectos, hombres perfectos, sin error y sin mancha, en vida. Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Entonces, antes de ello, es muy importante que tengas en cuenta algunos puntos de conexión, solamente como intérprete, pero es necesario entender la ley profética y la gracia profética. Es importante que entiendas la profecía en la ley de Moisés, lo que fue escrito por Moisés directamente por el Padre, porque fue el Padre quien habló a través de Moisés. Es decir, que la profecía de la ley del Antiguo Testamento en el profeta Moisés pertenece al Padre y a la voluntad de Dios. Y la gracia profética del pacto nuevo, de la redención en Jesucristo, del nuevo pacto, para amar y creer en el Mesías, siendo uno solo, el Mesías, el profeta que era de venir, Cristo mismo, mayor que Juan el Bautista. Esta profecía y esta gracia debes también entenderla y conocerla perfectamente y unir ambas, porque una a la otra no pueden ser quebrantadas para que podamos ser perfectos. Así que vamos a ir como tal a la palabra de Dios para que podamos empezar juntos. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 25 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es importante que tengas en cuenta que Dios habla a través de Moisés para que su pueblo, la promesa que se le dio a Abraham a través de Moisés, a través de Abraham, como acto profético de la muchedumbre que se estaba perdiendo en ese momento a causa del pecado, pudiese ser corregida a través de la ley profética de Moisés, aún sin conocer la gracia. Pero para esa época y para ese tiempo era necesario corregir al hombre, porque si no participaba de las palabras dichas por Moisés, para que pudieran ser consolados por el mismo Dios y los mandamientos correctos, los mandamientos perfectos, seguirían bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, porque es la palabra de Dios. Era la única fuente de salvación para su momento. A través del profeta Moisés era necesario predicar la ley, porque si no, eras maldito, y escrito está, para hacerlas. ¿Listo? Debemos o debíamos hacer en su momento, como hombres, lo escrito por el profeta Moisés, para hallar salvación en aquel tiempo. En ese tiempo, en aquellos hombres de la época de Moisés, en aquellos hombres que aún bajo la ley se manifestaron frente a los fariseos. En la época de Jesús, ya lo vamos a ver en la palabra de Dios, porque la ley permaneció aún así cuando Jesús viene a este mundo en carne. Y ya lo vamos a leer juntos, despacio. Versículo 11. Y porque la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Te pregunto, ¿la ley de Moisés nos justificaba delante de Dios? Mira la respuesta. Y, y que por la ley
ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Siendo justos y obedeciendo las palabras brindadas por el Mesías, tenemos fe de lo escrito delante de Dios por Moisés, y es por esto que viviremos. Continuamos. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Es decir, que más vale la ley que la fe misma, porque la misma voluntad de Dios en la ley te permite vivir y permitió vivir en la época aquellos hombres, permitió vivir en aquella época aquella muchedumbre que el profeta, como pastor también de estas ovejas, predicaba para que hicieran la voluntad conforme a lo escrito por Moisés. Es decir, que de nada sirve que tengas fe si no cumples la ley profética de Moisés, si no cumples lo que Dios compartió a través de Moisés. Continuamos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así fue escrito por Moisés. Si alguien es colgado en un madero, sea maldito, ¿verdad? Recuerda que cuando Jesús murió en el madero, inocentemente, quienes estaban a sus lados eran dos ladrones. Cuando Moisés predicó y enseñó la ley de aquel tiempo, asimismo escribió, no robarás. Y teníamos algunos castigos como estos en la ley de Moisés. Bien, entonces la palabra se unifica para que tú puedas entenderla, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y si fuiste colgado en un madero por Moisés, es porque cometiste barbaridad en contra de lo escrito por Moisés, porque Moisés en la escritura, como está ahora lo estás leyendo ahora mismo, él entregó a ladrones para que fueran crucificados en una cruz. ¿Acaso no está escrito? ¿Y quién escribió la ley? La escribió Moisés. Pero la gracia de la cual nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición de no cometer ese pecado, fue solamente Jesucristo. ¿Listo? Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Es decir, si tú tienes fe en Cristo, de nada te basta tener fe si no amas a Cristo, si no crees en Cristo. Y si tienes la fe en Cristo, tendrás la promesa del Espíritu Santo. Y se cumple lo escrito por Abraham para poder alcanzar a los gentiles. Porque recuerda que los gentiles, los judíos, solo creen en la ley de Moisés. Pero habrá muchos que se salvarán, que podrán creer en el nuevo evangelio, en el Nuevo Testamento, para que sean redimidos con Cristo en la cruz. Continuamos. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo.
Recordemos que existen dos simientes, la simiente del bien, la simiente del mal, el linaje de David, el linaje de Satanás. Bien, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice, y a las simientes, no dice a las simientes, dice como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es de Cristo. Entonces, vemos en la palabra de Dios que se habla de la ley antigua escrita por Moisés, la cual aceptamos con Cristo crucificado en el nuevo pacto para poder ser salvos. Si tú no aceptas esa ley, pues no vas a poder ser perfecto, un hombre perfecto delante de Dios, en carne, en espíritu, en alma. Continuemos. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Recuerda que nuestro amado Mesías dijo, porque no he venido a abrogar la ley, he venido aquí a dar gracia, no vino a quitar la profecía. Por Moisés, porque él mismo la escribió y lo vamos a aprender el día de hoy, pero debes conectar los tiempos en plenitud, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa de que nos iba a salvar, de que íbamos a ser perfectos desde tiempos antiguos hasta el día de hoy. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Qué gran pregunta. ¿Para qué sirve? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Mira este punto más interesante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones y se necesitó al profeta Moisés para darle un poco de control al pecado, a la muchedumbre, al mal que estaba ocurriendo en la tierra, porque no había nadie que dirigiera el rebaño y era necesario corregirlo. Era necesario corregirlo a través de un profeta, el cual usó Dios mismo en él, espíritu de Moisés en él y para él. Bien, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. ¿En mano de quién? En mano de Moisés. Está hablando es de Moisés porque estamos hablando de la ley. ¿Listo? Entonces tenemos dos simientes, la simiente de los hijos de Dios y la simiente de los hijos de Satanás, pero para que no se perdieran tampoco los hijos de Dios, era necesario que Dios introduciera su mano profética a través de su palabra, o introduciera su palabra profética a través de Moisés para corregir los pasos de su linaje, para que no se pierdan en el infierno. Continuamos. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, la ley antigua y el nuevo pacto, uno solo son, como lo hemos venido aprendiendo. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, de ninguna forma, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Se responde a sí mismo. Los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento se responden en sí mismos, hermanos. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, significa corregir, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Venida cuál fe? La gracia.
dentro del pecado.